Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en este lunes maravilloso. Mi nombre es Luz Ramírez. Estoy desde la hermosa ciudad de Yuba City transmitiendo y dándote la bienvenida a este devocional. Recuerda que cada mañana estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, ya sea su servidora o un grupo, un equipo aquí en Busca de Virtud, compartiendo con cada uno de ustedes. Amén. Para las que son nuevas, tenemos los lunes el devocional por la mañana y a las 6 de la hora de California, 8 de la noche en Texas, estamos teniendo oración con Mari Munguía. Los martes estamos teniendo Pastora Astri con el proceso del barro. Mañana vamos a estar tocando el horno. Amén. Así que invita a alguien y comparte el link para que nos puedan acompañar en ese segmento. Los miércoles estamos en Crianza Intencional con Patricia Vázquez. Los jueves está Marisela con Déboras. También está leyendo un libro, Búsqueda Final. Está alternando las dos cosas. Por la tarde está Pastora Gaby Soto con Rema. Los viernes en la mañana está hermana Jessica Franco en Corazón de Guerrera. Y los viernes por la tarde está hermana Filomena en Sanando Heridas. Así que ahí estamos trabajando para el Señor. Te dejo los horarios y la página es En Busca de Virtud. Somos Ministerio Ebenecer Restauración Yuba City y estamos contentos de poder darle a Dios nuestro tiempo, nuestro servicio y hablar de lo que nos permite conocer de Él. Amén. Una de las cosas que queremos alcanzar como objetivo es el único que deberíamos de tener todos, y es conocer más a Jesús, crecer en el conocimiento de quién Él es y de su voluntad, de lo que hay en su corazón. Hay un deseo en el corazón de Dios y nuestro deseo es cada día aprender más de ese deseo y poder caminar en obediencia. Amén. Bueno, entonces ya que les di la bienvenida, un recordatorio de los horarios, vamos a orar. Vamos a orar para poder entrar al tema del día de hoy, que me ha bendecido, y fíjate que lo estuve meditando de forma consciente y de forma inconsciente. Anoche me costó mucho conciliar el sueño porque pensaba en diversas formas en las que el Señor me ha ido enseñando acerca de este tema y lo vamos a ir explorando juntos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana damos gracias. Nos ponemos a cuentas contigo si aún en el sueño pecamos, te fallamos. Te rogamos misericordia, limpia nuestro corazón, Dios. Te pedimos en esta mañana de inicio de semana que lo podamos iniciar aprendiendo de tu palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara para mis pies y es medicina a mis huesos. En el nombre de Jesús oro para que tu palabra no regrese vacía. Permite que haga de mí un radical, que haga cambios instantáneos, rápidos, para poder, Señor, caminar en obediencia y agradándote a ti. En el nombre de Jesús, aquel que está débil, dale fuerza, Señor. Aquel que no tiene ánimo, sopla tu aliento en él. Aquel, Señor, que ha sido engañado, burlado, repara, Señor, la vergüenza, cúbrele su vergüenza en el nombre de Jesús y cubre la desnudez. Oramos por el débil, fortalécele, Señor, en el nombre de Jesús. Al que está enfermo, te rogamos sanidad, te suplicamos de tu bondad, Señor, que tu misericordia lo abrace y ponga tu mano médica, Señor, para que encuentre sanidad en esa parte física que le impide avanzar y que le impide crecer, que le impide enfocarse en las cosas del reino, porque está enfocado en esos dolores físicos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy por tu bondad. Amén y amén. Amén. Pues vamos a abrir el tema del día de hoy, mis hermanas, que se titula, le puse como título, Conquistando lo Pequeño. Amén. Y buenos días, mi hermana Marisela González, aquí nos está acompañando. Un abrazo, hermana. Nos vemos en un ratito. Vamos a leer bastante, ¿ok? Bastante y no tanto, pero quiero enseñarle algo. Y para eso necesitamos entrar a la palabra, amén. Entonces yo voy a compartir con usted la palabra y usted me acompaña donde está.
Fíjate lo que dice Mateo 26. Vamos a comenzar leyendo desde el 31 al 56. Y dice: Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos: Esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me vuelva a la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 3 veces, dirás que no me conoces. Pedro le contestó: Aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús envió a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: Estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por 3.ª vez, repitiendo las mismas palabras con las que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí. Y el Hijo del Hombre, levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Para las que se acaban de añadir, muy buenos días y bienvenidas. Quiero recalcar o señalar o que se note la primera porción de la lectura, porque el Señor le está advirtiendo a los discípulos que viene un momento en donde la confianza de ellos se va a perder, en donde va a haber un suceso que les va a mover la fe. Y Pedro, de una forma espontánea, de una forma inesperada, responde en medio de una conversación que Jesús estaba teniendo con ellos. Entonces Pedro contesta y dice: Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Lo interesante de todo esto es que dice que el resto de los que estaban ahí contestaron lo mismo. Y dice: nosotros tampoco. Los mismos discípulos, los demás discípulos dijeron lo mismo: nosotros tampoco te abandonaremos. Entonces yo miro aquí en esta porción de la palabra una emoción, ¿verdad? Jesús, tú sabes que te amo. Jesús, eres lo máximo. Jesús, yo quiero servirte, darte la vida si es posible. Entonces Pedro no estaba poniendo atención, no estaba escuchando las palabras de Jesús. Y al no escuchar, no estaba adquiriendo sabiduría. Entonces, en su emocionalismo, en su ímpetu de
en su necesidad de sobresalir, en su necesidad de ser visto, en su necesidad de ser diferente a los demás, en su liderazgo nato que había en él. Él responde, amén, en una forma emocionalista, ni siquiera lo pensó, ni siquiera analizó sus palabras, solo respondió, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Entonces pasa un siguiente suceso en el verso 36 en adelante. Dice que Jesús les llevó a un lugar porque sabía que la hora se acercaba y él tenía que prepararse para esa hora del Getsemaní. Entonces los llevó a un lugar apartado de todos a orar. Entonces les da indicaciones a 3 de ellos: ustedes síganme y ustedes quédense aquí. Y se llevó a Santiago, a Juan y a Pedro. El Señor comienza a orar y mientras está orando se percata de que los 3 que había invitado a estar con él en este momento de agonía estaban dormidos. El emocionalista Pedro estaba roncando y los otros que dijeron lo mismo estaban también en su tercer sueño. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que muchas veces en nuestro caminar en Cristo nos volvemos emocionalistas y estamos en un servicio general en donde hay una presencia maravillosa de Dios, una presencia tangible, y a veces nos dejamos llevar por la sensibilidad del alma. Entonces el alma empieza a derramarse y a llorar y a gritar, y el alma empieza a decir cosas como las de Pedro. Señor, jamás te abandonaré. Señor, mi vida te doy en servicio. Mi vida tómala tú, Señor. Si yo no te voy a servir como es digno de que sea servido, quítame la vida. Y empezamos a hablar frases como esas. Pero nunca en realidad entramos a la parte espiritual. Amén. Porque hay una parte del alma y hay una parte del espíritu. Entonces dice la palabra, lo hemos leído otras veces, que Él desea que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean hallados irreprensibles. No podemos separar el alma del espíritu como dos cosas que no se deben de alinear. O sea, voy a trabajar el alma y voy a descuidar el espíritu, o solo voy a trabajar en mi espíritu y no trabajar en el alma. No, los 3, cuerpo, alma y espíritu, tienen que ser uno. Tienen que ser íntegros. Por eso es que se ama al Señor con toda la mente y con todo el corazón. Amén. Entonces, con todo nuestro ser, con todas tus fuerzas, dice el Señor, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, muchas veces nos precipitamos y dejamos que el alma se vuelva emocionalista y se derrama, y sí, son sinceras las palabras, pero no alinea lo espiritual. Entonces, una vez saliendo de ese momento de gloria, viene la prueba, viene el momento donde tenemos que desarrollar el carácter de un hijo de Dios, y ahí es donde fallamos el examen. Porque fíjate lo que le dijo Jesús a los 3 que se quedaron dormidos. Dice, siento que me voy a morir, estoy muy triste, quédense aquí conmigo, no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, no han podido quedarse, o sea, usa plural, pero le está hablando a Pedro, al emocionalista. No han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Entonces le dijo: Pedro, está muy bien que te quieras comprometer con tus palabras, pero tus hechos tienen que alinearse con tus palabras. Dijiste que no me abandonarías, que si era necesario darías la vida. Ahora, yo no te he pedido en este instante la vida. Te he pedido que me acompañes en una hora de oración y no has podido acompañarme en una hora de oración. Entonces le vuelve a recalcar, le dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca.
Entonces, la prueba no era este momento. La prueba era cuando Jesús iba a ser entregado. Amén. Entonces dice, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Recordemos lo que aprendimos la semana pasada en Efesios 6, donde dice, fortalécete en el poder de mi fuerza. Y fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor es fortalecernos en el Espíritu de Dios. Y la única forma de fortalecernos en el Espíritu de Dios es buscándolo en oración, buscándolo en intimidad, buscándolo con fervor y compasión. Entonces muchas veces nos apresuramos a hablar muy rápido, pero cuando tenemos que mostrarlo con hechos, somos muy lentos, somos muy retrasados para mostrarlo con hechos y nos puede salir muy caro. Por eso yo le puse a este tema conquistando lo pequeño, porque muchas veces queremos ir y conquistar reinos o ciudades o países y hacer maravillas y tal vez tener un nombre de reconocimiento, pero no hemos conquistado lo pequeño. Y yo le puedo asegurar, en verdad que le pudiera asegurar, que hay muchos hombres que se pudieran considerar héroes en la fe, porque mueven multitudes o porque han dejado un legado maravilloso. Pero tal vez muchos de ellos, así como Pedro, no lograron conquistar cosas pequeñas, que cuando estemos delante del trono blanco del Señor, ahí se nos va a pedir cuentas de esas cosas pequeñas que jamás nos dedicamos a conquistar, como el perdón, como el amarnos. Dice el Señor, ¿qué recompensa tiene si amas a los que te alaban? Si amas a los que te aman, si amas con los que te llevas bien, ¿qué recompensa hay en eso? No hay recompensa. Ya recibiste gloria de los hombres. Esa es la recompensa. Pero cuando amas al que te odia, cuando amas al que te vitupera, cuando amas al que te maldice, cuando amas al que te calumnia, al que habló mal de ti, al que te hizo daño, entonces estás conquistando lo pequeño. Entonces estás desarrollando carácter de hijo. Entonces estás haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, hasta ahí voy a llegar el día de hoy. Vamos a seguir hablando esta semana acerca de conquistando lo pequeño. Entonces, mi invitación para ti hoy es, no te enfoques en el sensacionalismo. Oh, que allá había una presencia de Dios maravillosa y alguien tiró su manto y 1000 cayeron al piso. Y sí, tal vez cayeron al piso y recibieron una gran experiencia. Lo importante no es que cayó, lo importante es que si se levantó, su espiritualidad está más fuerte, su carácter fue formado, su encuentro con Jesús hizo la diferencia para que no vuelva a ser el mismo. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Yo por mucho tiempo decía, Señor, ¿cómo anhelo ver tu gloria? Y yo pensaba, ver la gloria de Dios es que uno esté orando y se caigan por allá 1000 y por acá 10,000 y que todos hablen en lenguas y que todos sean sanados y no digo que tenga algo de malo eso. Lo que digo es que eso no forma carácter. Eso no forma carácter, no alinea el carácter al carácter de Cristo. Si solo es una experiencia, pero no es un cambio en tu vida, entonces es vana la experiencia. Fíjese, Jesús invitó a 3 a estar con él en el Getsemaní y los 3 pudieron haber dicho, a mí me llamaron, a ti no, qué gran experiencia. Estoy en el Getsemaní junto con Jesús. Solo 3 fueron seleccionados a estar a la par de Jesús en este momento de agonía. Y pudieron haberse sentido súper privilegiados. Pero dentro de ese llamamiento no dieron la talla, no dieron la medida. No les dije que oraran. Otra vez, dijo Jesús, ¿otra vez estás durmiendo? Entonces no es lograr que Jesús ponga tu mirada y te llame, sino es que cuando ya estés donde Él te ha llamado a estar, des la talla y sepamos seguir instrucción, que no nos volvamos emocionalistas. Yo daré la vida por ti, Jesús. Ok, ora 1 hora. Ay,
y se quedó dormido. No nos volvamos emocionalistas. Amén. Respondamos a lo que Dios te está pidiendo que hagas. Conquista lo pequeño. Da pasos de obediencia pequeños, pero que van a hacer una gran diferencia en tu vida espiritual. Esto es tan importante. Es tan importante porque estamos en un mundo cambiante. Estamos en el último minuto para que Cristo venga. Las doctrinas de muchos que se han desviado de la verdad van a empezar a florecer. Si ya se han visto, seguirán floreciendo estas doctrinas de hombres falsos, estas doctrinas de hombres, muchos de ellos perezosos, de los que ni siquiera pueden orar una hora. Y si no pueden orar una hora es que no han aprendido a separar el alma del espíritu. Entonces todavía son almáticos y todavía están enfocados en las cosas de la tierra. Están enfocados en el próximo juego de béisbol o en el próximo mundial o en la próxima moda o en la próxima bolsa de Gucci. En eso están enfocados, en lo material, en lo terrenal, en lo pasajero y no en lo espiritual. Entonces tengamos cuidado. ¿Cómo yo puedo medir la temperatura de algo espiritual? Bueno, ¿en qué está su corazón? ¿En qué está su mente? ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca? Amén. Entonces en eso tenemos que enfocarnos. Me despido. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a conquistar lo pequeño. Ayúdame a conquistar esas áreas en el carácter, esas áreas, Señor, emocionalistas, esas áreas de arrebatamiento, Señor, que muchas veces ni pensamos, pero actuamos dándole placer a la carne y al alma. Hoy te pedimos, Señor, que no seamos emocionalistas y solo hablemos y pactemos y hagamos promesas y no las cumplamos. Ayúdame, Señor, a cumplir lo que he propuesto en mi corazón, que es amarte con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Te dejo eso en tu corazón. Conquista lo pequeño. Conquista lo pequeño para que puedas alcanzar una mayor gloria. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias y nos vemos mañana con Pastora Astrid.